Un niño de 9 años. Una hacienda en Yucatán. 1920. Juliancito trabajaba en los campos de Enequén. Como todos los niños mayas. 12 horas bajo el sol. Manos sangrando por las fibras. Pero eso no fue lo que lo mató. Lo que le pasó fue peor. Mucho peor. Un día, el capataz de la hacienda lo llevó a los almacenes. Lejos de los demás trabajadores. Lo que sucedió allí nadie lo supo hasta después. Hasta que Juliancito no pudo soportarlo más. Fue al sacerdote de la capilla. Le confesó todo. Cada detalle. Cada horror. El sacerdote escuchó en silencio detrás de la celosía del confesionario. Al día siguiente, encontraron a Juliancito colgando de un árbol en el patio principal. Tenía 9 años. Desde esa tarde, la hacienda Misné Balam cambió para siempre. Los trabajadores empezaron a ver cosas. A escuchar cosas. Cosas que no deberían existir. En 2005, el último habitante abandonó el lugar. 170 personas habían vivido allí. Ahora son 0. Pero Juliancito nunca se fue. Y tampoco el sacerdote. A finales del siglo XIX, cuando el Enequén era llamado el oro verde de Yucatán, surgieron haciendas por toda la península. Enormes propiedades donde se cultivaba esta planta resistente, con hojas como espadas verdes. De sus fibras se hacían cuerdas, sogas, sacos. El mundo entero compraba Enequén yucateco. Los hacendados se enriquecían. Los trabajadores mayas, en cambio, vivían en condiciones apenas diferentes a la esclavitud. Misné Balam era una de esas haciendas. El nombre viene del maya. Misné significa cola de gatos. Balam significa jaguar. Cola de jaguar. Un nombre que debería haber sido advertencia. La hacienda fue construida al estilo colonial. Paredes gruesas de piedra caliza. Techos altos con vigas de madera. Un patio central rodeado de construcciones. Dormitorios para trabajadores. Almacenes para el Enequén procesado. La casa grande donde vivía el dueño. Y en el centro del pueblo, frente a la entrada principal de la hacienda, una capilla. Pequeña pero digna. Con su altar, sus bancos de madera, su confesionario tallado. En 1900, don Fidencio Gertrudis Márquez compró Misné Balam. Era ingeniero. Hombre de negocios. Ambicioso pero no cruel según los estándares de la época. Pagaba salarios modestos. Permitía que los trabajadores tuvieran pequeños huertos familiares. No era el peor patrón. Pero tampoco era santo. Bajo su administración, Misné Balam prosperó. Los años 10 y 20 del siglo XX fueron de auge. La hacienda creció. Más campos cultivados. Más maquinaria para procesar las fibras. Más trabajadores. Familias enteras vivían allí. Para los años 20, la población alcanzó 170 personas. Era prácticamente un pueblo completo. Con su propia vida. Sus propias dinámicas. Sus propios secretos. Los niños trabajaban desde pequeños. Era lo normal. A los 5 o 6 años comenzaban con tareas ligeras. Llevar agua. Alimentar animales. A los 8 o 9, ya trabajaban en los campos. Cortando hojas de enequén. Cargando fibras. Ayudando en el procesamiento. Las manos de los niños mayas, pequeñas y rápidas, eran valiosas para ciertos trabajos. Nadie cuestionaba esto. Era simplemente cómo funcionaba el mundo. Juliancito llegó a Misné Balam con su familia alrededor de 1919. Tenía 7 años. Su padre había conseguido trabajo como jornalero. La familia completa se mudó. Madre, padre, 3 hermanos mayores, Juliancito el menor. Les asignaron una vivienda. Una habitación simple de piedra con techo de palma. Sin ventanas. Piso de tierra. Pero era un techo. Era trabajo. Era sobrevivir. Juliancito era un niño callado. Delgado. De ojos grandes y oscuros como la mayoría de los niños mayas. Obediente. Trabajador. Nunca causaba problemas. Sus hermanos mayores lo cuidaban cuando podían. Pero en la hacienda, cada quien tenía sus propias responsabilidades. No siempre podían estar juntos. El capataz de la hacienda se llamaba Esteban. No su apellido, nadie lo recuerda o nadie quiere recordarlo. Solo Esteban. Era un hombre de unos 40 años. Mestizo. No era dueño de nada pero tenía poder sobre los trabajadores. Decidía quién hacía qué trabajo. Quién recibía castigos por no cumplir cuotas. Quién obtenía pequeños favores. Los hacendados raramente bajaban a los campos.
Los capataces eran quienes realmente controlaban la vida diaria de los trabajadores. Esteban notó a Juliancito. El niño era pequeño, vulnerable, solo, perfecto. Comenzó llamándolo para tareas especiales. Juliancito, ven a ayudarme en el almacén. Juliancito, necesito que lleves esto a la casa grande. Tareas que separaban al niño del resto. Tareas que nadie cuestionaba porque venían del capataz. Al principio, probablemente no pasó nada. Solo el capataz estableciendo control, ganando confianza, normalizando que el niño estuviera solo con él. Es un patrón antiguo. Un patrón que se repite a través de los siglos. El depredador identificando a su presa, aislándola gradualmente, preparándola. Los padres de Juliancito no sospechaban nada. ¿Por qué sospecharían? El capataz era figura de autoridad. Si llamaba a su hijo para tareas, era porque el niño estaba haciendo bien su trabajo. Tal vez incluso se sintieron orgullosos. Su hijo menor destacándose, recibiendo atención del capataz. Pero algo cambió en Juliancito durante los meses siguientes. Los cambios fueron sutiles al principio. El niño se volvió más callado, más retraído. Dejó de jugar con otros niños durante los breves descansos. Comía menos. Su madre notó que a veces lloraba por las noches. Cuando le preguntaba qué pasaba, Juliancito decía que le dolía el estómago, que estaba cansado. Nada más. Su padre lo regañaba. Los hombres no lloran, le decía. Debes ser fuerte, trabajar duro, no ser débil. Juliancito dejó de llorar donde pudieran escucharlo. Los meses pasaron. 1920 se convirtió en 1921. El abuso continuó. ¿Cuántas veces, con qué frecuencia, qué exactamente sucedía en esos almacenes oscuros? Nadie lo sabe con certeza. Juliancito no lo contó a su familia. No podía. El miedo, la vergüenza, la confusión, la certeza de que no le creerían. O peor, que sí le creerían pero que nada cambiaría. Que el capataz tenía más poder que un niño de 9 años. Que su palabra valía más. Que acusar al capataz significaría perder el trabajo, perder la vivienda, condenar a toda la familia. Así que Juliancito guardó silencio. Y el peso de ese silencio lo estaba matando por dentro. La capilla de Misné Balam no era grande. Capacidad para quizás 50 personas apretadas. Pero era hermosa a su manera. Paredes blancas encaladas. Altar simple con crucifijo de madera. Bancos desgastados por décadas de feligreses. Y al lado del altar, el confesionario. Una estructura de madera oscura tallada con diseños florales. 2 compartimentos separados por una celosía. El penitente de un lado. El sacerdote del otro. El padre Miguel había llegado a Misné Balam 5 años atrás. Era un hombre de unos 50 años. Delgado. Serio. No especialmente cálido pero cumplía sus deberes. Misa los domingos. Confesiones los sábados. Bautizos, bodas, funerales según se necesitaran. Los trabajadores lo respetaban sin amarlo. Los hacendados lo toleraban sin estimarlo. Era simplemente el sacerdote. Una presencia necesaria. Parte de la estructura social. Un sábado por la tarde de marzo de 1921, Juliancito entró a la capilla. Era hora de confesiones. Varios trabajadores esperaban su turno. Juliancito se sentó en un banco trasero. Esperó. Sus manos temblaban ligeramente. Había tomado una decisión. Una decisión terrible y necesaria. Iba a contarlo. Todo. Al padre Miguel. En la confesión. Donde el sacerdote no podía revelar lo que escuchaba. Donde tal vez, solo tal vez, encontraría ayuda. Consejo. Algo. Uno por uno, los trabajadores entraron al confesionario. Salieron. Se fueron. Finalmente, solo quedó Juliancito. El último. Se levantó. Caminó hacia el confesionario. Sus piernas apenas lo sostenían. Entró al compartimento del penitente. Se arrodilló. Podía ver la silueta del padre Miguel a través de la celosía. Oscura. Borrosa. Sin rasgos definidos. Bendíceme, padre, porque he pecado, comenzó Juliancito con voz apenas audible. El padre Miguel hizo la señal de la cruz del otro lado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última confesión, hijo? 2 semanas, padre. Continúa. Juliancito respiró profundo. Y entonces, con voz quebrada, interrumpida por sollozos que ya no podía contener, lo contó todo. El capataz Esteban. Los almacenes.
las cosas que le hacía, las amenazas si hablaba, el miedo constante, la vergüenza, el dolor. Todo salió en un torrente de palabras desesperadas. El padre Miguel escuchó en silencio. No interrumpió. No hizo preguntas. Solo escuchó mientras un niño de 9 años describía su infierno personal. Cuando Juliancito terminó, hubo silencio. Largo, pesado. El niño esperaba. Esperaba que el padre Miguel dijera algo. Que lo confortara. Que prometiera ayuda. Que dijera que el capataz sería castigado. Algo. Cualquier cosa. Finalmente, el padre Miguel habló. Su voz era fría. Controlada. ¿Has provocado de alguna manera estos actos? Juliancito no entendió la pregunta. ¿Padre? Tu comportamiento, tu ropa, tus acciones provocaron al capataz. El niño sintió como si lo hubieran golpeado. No, padre. Yo solo hice lo que me ordenaron. El demonio nos tienta a todos. A veces los niños, sin saberlo, despiertan pasiones pecaminosas en los hombres. Debes rezar por purificación. Debes evitar estar solo con el capataz. Y debes agradecer a Dios que no te haya pasado algo peor. Hubo otra pausa. Luego el padre Miguel continuó con la fórmula estándar de absolución. Ego te absolvo a peccatis tuis. Las palabras en latín sonaban huecas, sin significado, sin consuelo. Tu penitencia son 10 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. Ve en paz. Juliancito salió del confesionario. Aturdido, vacío. Había reunido todo su coraje para hablar. Y había sido culpado. Le habían dicho que era su responsabilidad. Que debía agradecer que no fuera peor. Que rezara por purificación como si él fuera el sucio. Salió de la capilla. El sol de la tarde le pegaba en la cara pero no lo sentía. Caminó sin rumbo por el patio principal de la hacienda. Sus pies lo llevaron hacia los árboles grandes que daban sombra. Árboles que habían estado allí desde antes que construyeran la hacienda. Árboles testigos de generaciones. ¿Qué pasó por la mente de Juliancito en esos momentos? Nunca lo sabremos. Pero lo que hizo después lo sabemos con certeza. Se quitó el mecate que usaba como cinturón. Lo ató a una rama baja de uno de los árboles grandes. Hizo un nudo corredizo. Se paró en una piedra. Metió su cabeza en el nudo. Y saltó. Lo encontraron 1 hora después. Cuando no llegó a la cena, su madre fue a buscarlo. Sus gritos alertaron a todos. Pronto medio pueblo estaba en el patio, mirando el cuerpo pequeño colgando del árbol. Sus pies descalzos a pocos centímetros del suelo. Cortaron la cuerda. Demasiado tarde. Juliancito había muerto probablemente en minutos. Su cuello roto. Su cara amoratada. Sus ojos abiertos mirando algo que nadie más podía ver. Su madre colapsó. Su padre se quedó de pie mirando a su hijo muerto sin poder procesar lo que veía. Sus hermanos lloraban. Los trabajadores murmuraban. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Era solo un niño. Los niños no hacen eso. Algo terrible debe haberle pasado. El padre Miguel llegó corriendo desde la capilla. Se detuvo al ver el cuerpo. Su rostro palideció. Él sabía exactamente por qué Juliancito lo había hecho. Había escuchado todo menos de 1 hora antes. Y no había hecho nada. Peor que nada. Había culpado al niño. Pero lo que el padre Miguel no sabía es que esto era solo el comienzo. El funeral de Juliancito fue simple. Lo enterraron en el pequeño cementerio detrás de la capilla. Su familia, destrozada, dejó la hacienda días después. No podían quedarse. No en el lugar donde su hijo menor había muerto. No rodeados de los recuerdos. El capataz Esteban continuó trabajando. Nadie lo acusó. Nadie sospechó. Si Juliancito le había contado algo al sacerdote, ese algo estaba protegido por el secreto de confesión. Y el padre Miguel no dijo nada. Nada a las autoridades. Nada a don Fidencio. Nada a nadie. Guardó el secreto. Y el secreto comenzó a pudrirse dentro de él. 3 semanas después del suicidio de Juliancito, comenzaron los fenómenos. Los primeros en notarlos fueron los niños. Los niños siempre son los primeros. Reportaban ver a un niño pequeño jugando solo en el patio principal, cerca del árbol. Cuando se acercaban, el niño desaparecía. Simplemente dejaba de estar ahí. Los adultos no les creían. Imaginación, decían. Están asustados por lo que pasó con Juliancito. Es normal que vean cosas. Pero luego los columpios comenzaron a moverse solos.
La hacienda tenía 2 columpios simples hechos con cuerdas y tablas de madera, colgados de ramas de árboles. Los niños jugaban allí cuando podían. Una noche, un trabajador que pasaba tarde vio los columpios moviéndose, balanceándose suavemente como si alguien acabara de bajarse. No había viento. La noche estaba quieta, pero los columpios se movían. Se acercó. Los columpios se detuvieron inmediatamente. Revisó alrededor. No había nadie. Nada. Asumió que había sido viento después de todo, aunque no lo sintió. Pero la noche siguiente, otro trabajador vio lo mismo. Y otra noche, otro más. Los columpios moviéndose solos. Siempre por la noche. Siempre cuando no había niños cerca. Como si un niño invisible estuviera jugando. Solo. En la oscuridad. La gente comenzó a hablar. A recordar que Juliancito amaba los columpios. Que jugaba allí cada oportunidad que tenía. Que era uno de los pocos lugares donde lo veían sonreír. Es Juliancito, susurraban. No se ha ido. Todavía está aquí. El padre Miguel escuchaba estos rumores. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Dormía mal. Tenía pesadillas. En sus sueños, veía a Juliancito en el confesionario. Pero en lugar de estar vivo, el niño tenía una soga alrededor del cuello. Su rostro amoratado. Sus ojos muertos mirándolo fijamente. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntaba el Juliancito muerto de sus sueños. Te lo conté todo. Y no hiciste nada. El padre Miguel despertaba sudando. Rezaba. Pedía perdón a Dios. Pero el perdón no llegaba. Y las pesadillas continuaban. Un mes después del suicidio, empezaron a escuchar llantos. Por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, se escuchaba un niño llorando. No era fuerte. Era un llanto suave. Triste. Desesperado. Venía del patio principal. Del área cerca del árbol donde Juliancito había muerto. Los trabajadores se despertaban. Escuchaban. Algunos valientes salían a investigar. No encontraban nada. Nadie. Pero el llanto continuaba. A veces durante minutos. A veces durante más de 1 hora. Luego se detenía abruptamente. Como cortado por un cuchillo. Las madres abrazaban a sus hijos. Es solo el viento, decían. Pero sabían que no era el viento. El viento no suena como un niño sollozando. Don Fidencio, el dueño, estaba preocupado. No por los fantasmas. No creía en eso. Pero los trabajadores estaban asustados. La productividad estaba bajando. La gente hablaba de irse. No podía permitir eso. Llamó al padre Miguel. Necesito que bendigas la hacienda. Especialmente el área donde el niño murió. La gente está nerviosa. Necesitan tranquilizarse. El padre Miguel no quería. Sabía que una bendición no haría nada. Porque lo que estaba pasando no era simplemente un espíritu inquieto. Era algo más. Era culpa. Era pecado. Era un niño muerto pidiendo justicia que nunca recibiría. Pero no podía negarse. Era su deber como sacerdote. Realizó la bendición. Agua bendita. Oraciones en latín. La señal de la cruz sobre el árbol maldito. Los fenómenos se detuvieron. Por 3 días. Los trabajadores respiraron aliviados. Funcionó, decían. El padre Miguel ahuyentó el espíritu. Pero al 4.º día, todo regresó. Peor que antes. Los columpios no solo se movían. Ahora se balanceaban violentamente. Como si alguien los empujara con furia. Las cuerdas chirriaban. Los asientos de madera golpeaban contra los troncos de los árboles con fuerza suficiente para dejar marcas. Los llantos se volvieron más frecuentes. No solo a las 3 de la madrugada. Ahora a diferentes horas. Al atardecer. Antes del amanecer. A veces durante el día. Un llanto constante. Incesante. Que hacía imposible trabajar en paz. Imposible dormir tranquilo. Y luego comenzaron a verlo. No solo los niños. Los adultos también. Una figura pequeña. De niño. Cerca del árbol. Mirando hacia la capilla. No hacía nada amenazante. Solo estaba ahí. Parado. Observando. Cuando alguien se le acercaba, desaparecía. Como humo disipándose. Una mujer juró que lo vio de cerca. Tenía el rostro de Juliancito, dijo. Pero sus ojos estaban vacíos. Como si mirara pero no viera. Como si estuviera atrapado entre 2 mundos. El capataz Esteban empezó a tener sus propios problemas. Reportaba que sentía que alguien lo observaba constantemente. Que escuchaba pasos pequeños siguiéndolo.
que a veces, en la oscuridad de su habitación, sentía un peso sobre su pecho, como si algo estuviera sentado sobre él. Paralizado, no podía moverse, no podía gritar, solo podía sentir el peso y el frío, un frío antinatural que le calaba hasta los huesos. Comenzó a beber, pesadamente, para calmar los nervios, para poder dormir, pero el alcohol no ayudaba. Las visitas nocturnas continuaban, el peso sobre su pecho, la sensación de manos pequeñas apretando su garganta. Despertaba jadeando, solo, aterrorizado. Nadie le tenía lástima. De alguna manera, todos sabían, sin evidencia, sin acusaciones explícitas, pero sabían que lo que le estaba pasando al capataz no era coincidencia, era castigo. Don Fidencio consideró despedir a Esteban, pero eso requeriría explicaciones, preguntas, investigaciones. Mejor dejarlo estar. Tarde o temprano el hombre se iría por su cuenta, o se volvería loco completamente. Mientras tanto, la hacienda Misnebalam estaba cambiando. Su atmósfera, su energía. Donde antes había sido un lugar de trabajo duro pero normal, ahora había una sensación constante de ser observado, de presencia invisible, de tristeza profunda y rabia contenida. Las familias comenzaron a irse. Poco a poco, encontraban trabajo en otras haciendas. Se mudaban a pueblos cercanos. Inventaban excusas. Pero la razón real era siempre la misma. No podían seguir viviendo allí. No con Juliancito todavía atrapado. Todavía llorando. Todavía pidiendo justicia que nunca llegaría. Y el padre Miguel, atrapado en su propio infierno, sabía que esto nunca terminaría. Porque había fallado. Había fallado a un niño que confió en él. Y ahora ese niño, muerto pero no descansado, le recordaría ese fallo cada día que le quedara de vida. Pero había algo más en Misnebalam. Algo que nadie esperaba. Porque Juliancito no era el único espíritu atrapado en esa hacienda maldita. El 22 de octubre de 1921, 7 meses después de la muerte de Juliancito, ocurrió algo que cambiaría Misnebalam para siempre. Don Fidencio Gertrudis Márquez viajaba en carruaje desde la estación de tren de San Ignacio hacia su hacienda. Lo acompañaban su hijo mayor y un trabajador de confianza. Era un viaje rutinario que habían hecho cientos de veces. El camino era un sendero blanco de tierra caliza, común en Yucatán, bordeado por vegetación densa, árboles que creaban túneles de sombra. Aproximadamente a medio camino, cuando el carruaje atravesaba una sección particularmente solitaria, hombres armados salieron de la vegetación. Una emboscada. Bloquearon el camino. Gritaron órdenes. Ordenaron a don Fidencio y los otros bajar del carruaje. Lo que pasó después fue violento y rápido. Los atacantes golpearon a los 3 hombres brutalmente. Con palos. Con piedras. Con la culata de rifles. Don Fidencio fue el más herido. Lo golpearon en la cabeza repetidamente. Lo dejaron sangrando en el camino. Inconsciente. Apenas respirando. Los atacantes huyeron. No robaron nada. El dinero que don Fidencio llevaba quedó intacto. Los caballos no fueron tomados. Fue un ataque con otro propósito. Intimidación. Venganza. O advertencia. El hijo de don Fidencio, herido pero consciente, logró levantar a su padre. Con ayuda del trabajador, lo subieron de nuevo al carruaje. Condujeron desesperadamente hacia Mérida. No a la hacienda. Mérida estaba más cerca y tenía médicos. Don Fidencio sobrevivió. Por poco. Estuvo en cama durante semanas recuperándose. Las heridas en su cabeza fueron serias. Los médicos dijeron que fue milagro que viviera. Cuando finalmente pudo hablar, don Fidencio tomó una decisión. No regresaré a Misnebalam. Nunca. Su hijo intentó convencerlo. Padre, es nuestra hacienda. Nuestra fuente de ingresos. Don Fidencio negó con la cabeza. Ese lugar está maldito. Desde que el niño murió, todo ha ido mal. Los trabajadores asustados. Los fenómenos extraños. Ahora esto. No. Me quedo en Mérida. La hacienda quedará a cargo de los trabajadores. Pueden administrarla ellos mismos. Yo no vuelvo. Y cumplió su palabra. Don Fidencio nunca regresó a Misnebalam. Vivió en Mérida hasta su muerte en 1940, casi 20 años después. Muerte natural. En su cama. Rodeado de familia. Muy diferente a como casi termina en ese camino blanco. Pero su partida dejó a Misnebalam sin autoridad clara.
Los trabajadores que quedaban intentaron mantener la operación. Sin embargo, sin don Fidencio, sin supervisión directa, sin inversión, la hacienda comenzó a declinar. Y los fenómenos continuaron. Empeoraron. El padre Miguel, quien había permanecido todo este tiempo, comenzó a comportarse extrañamente. Los feligreses notaban cambios. Sus misas se volvieron más cortas, más apresuradas, como si quisiera terminar rápido y salir de la capilla. Sus confesiones eran ahora breves. Apenas escuchaba antes de dar absolución. No miraba a la gente a los ojos. Perdió peso. Su piel se volvió pálida, casi grisácea. Ojeras profundas marcaban su rostro. Parecía no dormir nunca. Varios trabajadores lo encontraron en la capilla de madrugada, arrodillado frente al altar, murmurando oraciones incoherentes. Perdóname, perdóname. Debí ayudarlo. Debí hablar. Soy culpable. Tan culpable como el que lo tocó. Más culpable. Porque yo sabía. Yo escuché. Y no hice nada. Una mujer que lo escuchó se asustó. ¿Padre Miguel? ¿Está bien? El sacerdote la miró. Sus ojos estaban rojos, llorosos, vacíos. No, no estoy bien. Nunca estaré bien. Cometí un pecado imperdonable. Y ahora él me lo recuerda cada noche. La mujer no entendió de qué hablaba. Pero le dio miedo. Algo estaba muy mal con el padre Miguel. Las pesadillas del sacerdote se intensificaron. Ya no solo soñaba con Juliancito en el confesionario. Ahora soñaba con estar él mismo en la soga. Con sentir el mecate apretando su cuello. Con la asfixia lenta. Con la oscuridad cerrándose. Despertaba gritando. Agarrándose el cuello. Jadeando por aire. Dejó de comer casi por completo. No merezco comida, decía. No merezco consuelo. Merezco sufrir como él sufrió. Los trabajadores estaban preocupados. Querían ayudar. Pero ¿cómo ayudas a un sacerdote que está siendo consumido por culpa? ¿Quién confiesa a un confesor? ¿Quién absuelve al absoluto? Una noche de enero de 1922, 9 meses después de la muerte de Juliancito, el padre Miguel desapareció. No apareció para la misa matutina. Los feligreses esperaron. 1 hora. 2. Nada. Enviaron a alguien a su habitación pequeña junto a la capilla. Vacía. La cama sin deshacer. Como si no hubiera dormido allí. Lo buscaron por toda la hacienda. No estaba en ninguna parte. Su ropa seguía en su habitación. Sus libros. Su crucifijo. Todo. Solo él faltaba. Revisaron la capilla más cuidadosamente. Nada fuera de lugar. Excepto el confesionario. La puerta del compartimento del sacerdote estaba cerrada. Normalmente quedaba abierta cuando no se usaba. Uno de los buscadores abrió la puerta. El olor los golpeó primero. Dulce, podrido, nauseabundo. Adentro, encontraron al padre Miguel. Muerto, colgando de una viga dentro del confesionario. Se había ahorcado con su propia estola, la banda ceremonial que los sacerdotes usan alrededor del cuello durante confesiones y misas. Su rostro estaba amoratado, hinchado, irreconocible. Pero lo que más impactó a quienes lo encontraron fue la posición. Estaba colgando exactamente en el lado del confesionario donde Juliancito se había arrodillado meses antes. Donde había confesado su abuso. Donde había buscado ayuda y no la había recibido. El padre Miguel se había ahorcado en el mismo lugar donde había fallado a un niño. No era coincidencia. Era mensaje. Era confesión final. El obispado en Mérida envió investigadores. Querían determinar si fue realmente suicidio o si algo más había pasado. Las conclusiones oficiales fueron suicidio causado por desequilibrio mental. No mencionaron culpa. No mencionaron a Juliancito. No mencionaron el secreto de confesión violado por el silencio. Enterraron al padre Miguel en el cementerio de la capilla. No lejos de donde Juliancito estaba enterrado. Una ironía cruel o tal vez justicia poética. Depende de cómo lo veas. Un nuevo sacerdote llegó a Misné Balam. Padre Tomás. Joven. Entusiasta. Le habían contado que la hacienda tenía problemas pero estaba decidido a ayudar. A revitalizar la comunidad. A traer esperanza. Su entusiasmo duró menos de un mes. Comenzó a tener las mismas pesadillas que el padre Miguel. Juliancito en el confesionario. Pidiendo ayuda. Siendo ignorado. El peso en el pecho por las noches. La sensación de ser observado constantemente. Los llantos a las 3 de la madrugada que no lo dejaban dormir. Pero había algo más.
Algo que el padre Miguel nunca reportó porque ocurrió después de su muerte. Los trabajadores comenzaron a ver una segunda figura. No era el niño. Era un hombre vestido con sotana negra, túnica de sacerdote. Pero donde debería estar su rostro, no había nada. Solo sombra. Oscuridad. Un vacío negro donde deberían estar ojos, nariz, boca. La figura aparecía en el techo de la capilla. Por las noches. Subía lentamente, como desafiando la gravedad. Se paraba en el punto más alto. Abría los brazos en forma de cruz. Y se quedaba ahí, inmóvil, como estatua negra contra el cielo nocturno. La primera vez que alguien lo vio, gritó. Alertó a otros. Todos miraron. La figura sin rostro. Arriba en el techo. Imposible. Escalofriante. Antinatural. Cuando intentaron subir para investigar, la figura desapareció. Simplemente dejó de estar. Revisaron el techo. Ninguna marca. Ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Pero todos lo habían visto. Es el padre Miguel, murmuraban. Su espíritu está atrapado aquí también. Sin rostro porque se avergüenza. Porque falló. Porque no puede enfrentar a Dios sin rostro después de lo que hizo. Algunos pensaban diferente. No es el padre Miguel. Es algo más oscuro. Algo que se alimenta de la culpa y el sufrimiento. Un demonio que tomó forma de sacerdote para burlarse de todo. Nadie sabía con certeza, pero la presencia estaba allí, innegable. Dos espíritus ahora. Un niño llorando por justicia. Un sacerdote sin rostro cargando culpa eterna. El padre Tomás no duró. A los 3 meses renunció. No puedo quedarme aquí, le dijo al obispo. Ese lugar no es santo. Está corrupto. Algo terrible pasó allí y nunca fue rectificado. Los espíritus no descansan porque no se hizo justicia. Y yo no tengo el poder para darla. El obispo intentó convencerlo de quedarse. El padre Tomás se negó. Si me obligan a regresar, haré lo mismo que el padre Miguel. Me colgaré. Porque ese lugar te consume. Te muestra tus propios pecados. Tus propios fallos. Y no te deja olvidar. Ni por un momento. Permitieron que se fuera. No enviaron reemplazo. La capilla de Misné-Balam quedó sin sacerdote. Sin misas. Sin sacramentos. Poco a poco dejó de ser lugar sagrado. Se convirtió solo en edificio vacío. Contenedor de 2 espíritus atrapados. Los años pasaron. La década de 1920 terminó. Llegaron los años 30. La industria del henequén comenzó a declinar globalmente. Aparecieron fibras sintéticas más baratas. La demanda cayó. Las haciendas yucatecas empezaron a cerrar. Una tras otra. Misné-Balam resistió un tiempo. Pero sin don Fidencio. Sin administración adecuada. Sin mercado fuerte. Sin trabajadores queriendo quedarse en un lugar embrujado. Eventualmente no pudo seguir. Para 1940, quedaban quizás 40 personas en Misné-Balam. La mitad de lo que había sido. Para 1950, 20 personas. Mayormente familias que no tenían otro lugar a donde ir. Que no podían permitirse mudarse. Los fenómenos continuaron. Generación tras generación. Juliancito en los columpios. Sus llantos nocturnos. El sacerdote sin rostro en el techo de la capilla. Se volvió parte de la vida allí. Normalizado. Aterrador pero esperado. Abuelos contaban a nietos sobre Juliancito. Sobre por qué su espíritu estaba atrapado. Las historias se transmitieron. Se modificaron un poco. Pero el núcleo permaneció. Un niño abusado. Un sacerdote que no ayudó. Muertes por culpa y desesperación. Espíritus buscando algo. Justicia. Paz. Venganza. Nadie estaba seguro que el capataz Esteban había muerto años atrás. En 1926. Oficialmente fue accidente. Se cayó de su caballo, se golpeó la cabeza. Murió instantáneamente. Pero los trabajadores más viejos contaban otra versión. Dijeron que lo encontraron con marcas de dedos pequeños en su garganta. Como si alguien lo hubiera estrangulado. Manos de niño. Imposible que causaran muerte a un hombre adulto. Pero allí estaban las marcas. Nunca hubo investigación seria. Nadie quería investigar. Era más fácil llamarlo accidente. Enterrarlo. Olvidarlo. Excepto que Misné-Balam nunca olvidaba. El lugar guardaba sus secretos. Sus tragedias. Sus injusticias. Y las repetía. Una y otra vez. Para quien quisiera escuchar. El siglo XX avanzó.
Llegaron los años 60, 70, 80, 90. La población de Misnebalam seguía disminuyendo. Las construcciones se deterioraban. Sin mantenimiento. Sin cuidado. La selva reclamaba lo que era suyo. Árboles crecían a través de paredes. Raíces levantaban pisos. La naturaleza borrando lentamente lo que los humanos habían construido. Pero los espíritus permanecían. Décadas pasaron y ellos no se iban. Visitantes ocasionales reportaban las mismas cosas. Los columpios moviéndose. Los llantos. La figura en el techo. 50 años después. 70 años después. Seguía pasando. En los años 90 y 2000 llegó nueva atención. Programas de televisión sobre paranormal. Investigadores. Equipos con cámaras y grabadoras. Todos querían capturar evidencia de Misnebalam embrujado. Algunos capturaron cosas inquietantes. Grabaciones de audio con llantos de niño. Fotografías con figuras borrosas. Videos donde los columpios se mueven sin viento visible. Nada definitivo. Nada irrefutable. Pero suficiente para mantener viva la leyenda. Los últimos habitantes finalmente se fueron en 2005. El censo oficial registró población cero. Misnebalam oficialmente abandonado. Pueblo fantasma en todos los sentidos. Pero la gente seguía viniendo. Turistas. Curiosos. Entusiastas de lo paranormal. Jugadores de gocha y airsoft que usaban las ruinas para sus juegos. Y todos reportaban sentir algo. Una tristeza profunda. Una presencia observante. Una sensación de que no estaban solos. Uno de los videos más virales de Misnebalam fue grabado por jugadores de airsoft en 2008. Durante su partida, capturaron en video una figura pequeña, de niño, corriendo entre edificios en ruinas. Claramente visible. El niño corría, luego se detenía, miraba hacia la cámara y desaparecía. El video se difundió en internet. Miles de visualizaciones. Debates interminables. ¿Era real? ¿Era trucos de edición? ¿Pareidolia? ¿O realmente habían capturado el fantasma de Juliancito? Nadie pudo probar que era falso, pero tampoco que era auténtico. Como todo en Misnebalam, quedó en el limbo. Entre creído y dudado. Entre real e imaginado. Los lugareños de pueblos cercanos tienen una regla sobre Misnebalam: nunca entres solo. Nunca entres de noche. Y nunca, jamás, entres a la capilla. Porque algunos lugares guardan sus secretos tan profundamente que se vuelven parte de la tierra misma. Y Misnebalam es uno de esos lugares. Para entender completamente lo que Misnebalam se convirtió, necesitamos hablar sobre lo que significa cuando un lugar retiene trauma. Cuando la injusticia es tan profunda que impregna las paredes, el suelo, el aire mismo. Juliancito murió en 1921. Para 2025, han pasado 104 años. Más de un siglo. Todos los que lo conocieron personalmente están muertos. Sus padres, hermanos, el capataz que lo abusó, los trabajadores que lo vieron crecer. Todos han partido. Pero él permanece. O algo permanece. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental que Misnebalam plantea. ¿Qué son exactamente los fenómenos? ¿Son realmente fantasmas? ¿O son algo más? Los investigadores paranormales tienen diferentes teorías. Algunos creen en el concepto de impresión residual. La idea de que eventos traumáticos pueden imprimirse en un lugar. Como grabar audio en una cinta. El evento se graba en el ambiente y se reproduce una y otra vez. En esta teoría, Juliancito no es consciente. No es realmente un espíritu atrapado. Es simplemente una grabación. Una película reproducida infinitamente. Esta teoría explicaría por qué los fenómenos son consistentes. Los columpios moviéndose de la misma manera. Los llantos sonando similares. La figura del niño apareciendo en los mismos lugares. Es una grabación reproduciéndose. Pero hay problemas con esta teoría. Las interacciones. Las personas que reportan sentir que algo les presta atención. El video del jugador de airsoft donde el niño mira directamente a la cámara. Las grabaciones no hacen eso. Las grabaciones no tienen conciencia. No responden. Otros investigadores creen que sí es un espíritu consciente. Que Juliancito está genuinamente atrapado. Su muerte fue tan traumática, tan llena de dolor y traición, que no pudo pasar. Se quedó adherido al lugar de su sufrimiento. Buscando algo. Reconocimiento de su dolor. Justicia para su abuso. Venganza contra quienes lo fallaron. En esta teoría, él es consciente. Él elige aparecer.
Elige llorar. Elige hacer que los columpios se muevan. Es comunicación. Es un niño muerto tratando desesperadamente de contar su historia. De hacer que alguien entienda. De hacer que alguien se preocupe. Y luego está la teoría más oscura. Que lo que está en Misne Balam no es Juliancito en absoluto. Es algo más. Algo que se alimenta de la tragedia. Que tomó la forma del niño. Que usa su historia para atraer atención. Para generar miedo. Porque el miedo es energía. Y ciertas entidades se alimentan de energía negativa. Esta teoría explicaría el sacerdote sin rostro. Si realmente fuera el espíritu del Padre Miguel, ¿por qué no tendría rostro? Los fantasmas usualmente aparecen como eran en vida. Pero esta figura nunca muestra cara. Solo oscuridad. Vacío. Como si no fuera realmente humana. Como si fuera algo pretendiendo ser sacerdote. ¿Cuál teoría es correcta? Nadie lo sabe. Y tal vez todas tienen algo de verdad. Tal vez Misne Balam es capa sobre capa de eventos. Impresiones residuales mezcladas con espíritus genuinos mezclados con algo más oscuro aprovechándose de todo. Lo que es innegable es el efecto que tiene en las personas. Quienes pasan tiempo en Misne Balam reportan cambios. Sueños perturbadores. Pensamientos intrusivos sobre culpa y fracaso. Sensación de ser juzgado constantemente. Como si el lugar hiciera que examines tus propios pecados. Tus propios momentos donde fallaste a alguien. Donde guardaste silencio cuando debiste hablar. Es como si Misne Balam fuera espejo. Pero no refleja tu apariencia. Refleja tu conciencia. Tus arrepentimientos. Tus vergüenzas secretas. Y te obliga a confrontarlos. Varios investigadores paranormales que han pasado noches en Misne Balam reportan experiencias similares. Uno escribió en su blog en 2012. Pasé 3 noches allí con equipo completo. Grabadoras, cámaras térmicas, medidores EMF. Capturé algunas anomalías. Pero lo que realmente me impactó fue lo que me pasó a mí. La segunda noche, tuve un ataque de pánico. Sin razón aparente. De repente estaba pensando en cada error que había cometido en mi vida. Cada persona a quien había herido. Cada oportunidad perdida de hacer lo correcto. Era abrumador. Casi no pude respirar. Tuve que salir. Sentarme afuera hasta que pasara. Mis compañeros de equipo experimentaron cosas similares. Todos hablamos después sobre cómo el lugar nos hizo confrontar cosas que preferíamos no pensar. Esto es común, casi universal entre quienes pasan tiempo significativo allí. Misne Balam no solo embruja con fantasmas, embruja con culpa, con arrepentimiento, con la conciencia de injusticias no corregidas. Y tal vez ese es el verdadero horror de Misne Balam. No son los llantos nocturnos. No son los columpios moviéndose, es lo que representa. Es un recordatorio de que el abuso infantil existe, que las autoridades fallan, que los sistemas diseñados para proteger a veces protegen al abusador, que los niños sufren en silencio, que algunos llevan ese sufrimiento hasta la tumba. Y más allá, la historia de Juliancito no es única, es universal. Sucede en todas partes, en todas las culturas, en todas las épocas. Niños abusados por quienes tienen poder sobre ellos. Niños que no son creídos cuando hablan. Niños culpados por su propio abuso. Niños que deciden que la muerte es mejor que continuar sufriendo. Misne Balam solo hace visible lo que usualmente permanece oculto. Hace audible el llanto silencioso de millones de niños a través de la historia. Hace tangible el peso de la culpa que los cómplices cargan. O deberían cargar. El Padre Miguel se suicidó por culpa. Pero, ¿qué hay de todos los otros que escuchan confesiones de abuso y no actúan? ¿Qué hay de los maestros que notan señales y las ignoran? ¿Los doctores que ven evidencia pero no reportan? ¿Los familiares que sospechan pero prefieren no saber? ¿Los policías que no investigan adecuadamente? ¿Los jueces que dan sentencias leves? ¿Las instituciones que protegen su reputación sobre las víctimas? Todos son Padre Miguel. Todos cargan culpa. La mayoría simplemente no tiene que confrontarla. No tienen un Misne Balam en sus vidas. Un lugar que los obligue a recordar. A sentir. A enfrentar lo que hicieron o no hicieron. En 2015, una organización de defensa de víctimas de abuso infantil visitó Misne Balam. Querían crear un memorial para Juliancito. Una placa. Un altar permanente. Algo que honrara su memoria y reconociera su sufrimiento. Llegaron con materiales. Una cruz de madera tallada. Una placa de bronce con su nombre y las fechas aproximadas de su nacimiento y muerte. Velas. Flores de papel que no se marchitarían.
Instalaron todo cerca del árbol donde murió. Realizaron una ceremonia pequeña. Oraciones. Palabras sobre no olvidar. Sobre aprender de la historia. Sobre proteger mejor a los niños hoy. Fue un gesto hermoso. Bien intencionado. Pero cuando regresaron un mes después para verificar el memorial, encontraron algo extraño. La cruz seguía en pie. La placa intacta. Pero alguien había dejado cosas adicionales. Juguetes. Docenas de juguetes. Carritos. Muñecos. Pelotas. Todos viejos. Desgastados. Como si hubieran sido jugados durante años. Nadie sabía quién los dejó. No había nadie viviendo cerca. No había turistas reportados en esas fechas. Los juguetes simplemente aparecieron. Como ofrenda anónima. Como disculpa colectiva de toda la humanidad a un niño que nadie protegió cuando estaba vivo. El altar permanece hasta hoy. Visitantes continúan dejando cosas. Dulces. Más juguetes. Notas escritas. Lo siento. Te fallamos. Descansa en paz. Es uno de los aspectos más conmovedores de Misne Balam. En medio de todo el miedo y los fenómenos paranormales, hay esto. Un acto constante de recordar. De honrar. De intentar, aunque sea simbólicamente, dar al niño lo que no tuvo en vida. Reconocimiento. Empatía. Amor. Algunos creen que los fenómenos han disminuido desde que se instaló el altar. Que los llantos son menos frecuentes. Que Juliancito aparece menos. Como si el reconocimiento, finalmente, después de un siglo, estuviera permitiéndole encontrar algo de paz. Otros dicen que nada ha cambiado. Que los fenómenos continúan con la misma intensidad. Que un altar no cambia un siglo de trauma. Tal vez ambos tienen razón. Tal vez algunos días hay paz. Otros días hay tormento. Como cualquier herida. A veces duele menos. A veces el dolor regresa con fuerza total. El sacerdote sin rostro todavía se ve ocasionalmente. Subiendo al techo de la capilla. Brazos abiertos. Como crucificado contra el cielo. Su presencia parece menos apaciguada que la de Juliancito. Más permanente. Más oscura. Tal vez porque el padre Miguel no era víctima inocente. Era cómplice. Y la culpa de complicidad es diferente. Más profunda. Menos perdonable. Incluso después de muerte. O tal vez, como algunos teorizan, no es el padre Miguel en absoluto. Es otra cosa. Algo que se quedó cuando el lugar se corrompió. Algo que ahora es parte del paisaje espiritual de Misne Balam tanto como los árboles y las piedras son parte del paisaje físico. En 2020, durante la pandemia de COVID, cuando todo el mundo estaba encerrado, Misne Balam experimentó algo inusual. Silencio. Completo. Nadie visitaba. No había turistas. No había investigadores. No había jugadores de gocha. Solo las ruinas. La selva. Y lo que sea que habite allí. Algunos lugareños que pasaban cerca durante ese tiempo reportaron que los llantos eran más fuertes. Como si sin presencia humana para presenciarlos, para reconocerlos, los espíritus gritaran más fuerte. Estamos aquí. No nos olviden. Nuestra historia importa. O tal vez sin el ruido de visitantes, los llantos simplemente eran más audibles. Habían estado allí todo el tiempo. Solo que ahora no había nada más compitiendo por atención. Cuando las restricciones terminaron y los visitantes regresaron, algunos notaron cambios. La vegetación había crecido más, casi consumiendo algunos edificios completamente. La capilla tenía ahora un árbol creciendo a través del techo. Las raíces habían roto paredes. La naturaleza reclamando agresivamente lo que era suyo. Pero el altar de Juliancito permanecía intacto. De alguna manera, en 2 años de crecimiento descontrolado de selva, ese espacio específico se mantuvo claro. Los juguetes seguían allí. Las flores de papel un poco decoloradas pero presentes. La placa brillante como si alguien la hubiera limpiado. Nadie había visitado. Nadie había mantenido el área. Pero permanecía. Como protegida. Como si algo invisible guardara ese espacio. Manteniéndolo limpio. Visible. Recordado. Es uno de los misterios menores de Misne Balam. Pero significativo. Porque sugiere presencia activa. Conciencia. No solo impresión residual. Algo que cuida. Que valora. Que quiere que su historia sea conocida. Los investigadores de 2021 que documentaron esto quedaron desconcertados. No hay explicación natural, escribieron. La selva yucateca crece rapidísimo. Especialmente sin mantenimiento.
Ese altar debería estar enterrado bajo vegetación. Pero no lo está. Es como si algo deliberadamente mantuviera el área accesible, para que la gente pueda seguir viniendo, seguir recordando, seguir dejando ofrendas. Algunos han sugerido crear un museo en Misnebalam, un espacio dedicado a educar sobre la historia de las haciendas enequeneras, las condiciones de trabajo, el abuso sistémico de trabajadores mayas, y específicamente, la historia de Juliancito. Usarla como ejemplo, como advertencia, como recordatorio de por qué la protección infantil importa. Hasta ahora, no ha sucedido. Hay obstáculos prácticos, fondos, permisos, el hecho de que el lugar está genuinamente en ruinas y sería costoso restaurar lo suficiente para visitantes seguros. Y está el factor paranormal. ¿Quién querría trabajar allí permanentemente? ¿Quién querría ser guía turístico en un lugar donde los llantos nocturnos nunca cesan? Pero la idea persiste, porque Misnebalam, a pesar de todo su horror, tiene valor educativo. Es historia tangible. Es trauma visible. Es enseñanza sobre injusticia y sus consecuencias que duran generaciones. Por ahora, permanece como está. Ruinas. Pueblo fantasma. Santuario no oficial para un niño muerto hace más de un siglo. Recordatorio permanente de que algunas heridas nunca sanan completamente. Que algunos gritos nunca se silencian. Que algunos lugares nunca olvidan. Y tal vez eso es apropiado. Tal vez Misnebalam debe permanecer exactamente como está. No pulido. No comercializado, no sanitizado, crudo, real, inquietante, porque la verdad sobre el abuso infantil es inquietante. No debe ser cómoda, no debe ser fácil de digerir. Pero la historia de Misnebalam no termina en el pasado, porque en 2024, algo cambió. Algo que hace que toda esta historia sea relevante hoy más que nunca. En julio de 2024, un equipo de documentalistas independientes llegó a Misnebalam con intención de crear un documental serio sobre la hacienda. No querían hacer otro video sensacionalista de cazafantasmas. Querían contar la historia real, el contexto histórico, la injusticia social, y sí, los fenómenos paranormales, pero tratados con respeto. El equipo estaba compuesto por 5 personas: director, camarógrafo, técnico de sonido, historiadora especializada en haciendas yucatecas, y una psicóloga infantil especializada en trauma. Querían abordar Misnebalam desde múltiples ángulos: historia, sociología, psicología, y lo paranormal como último componente, no el principal. Pasaron 2 semanas allí, documentando las ruinas, entrevistando a lugareños de pueblos cercanos que conocían las historias, revisando archivos históricos en la biblioteca de Yucatán, recopilando testimonios de visitantes previos que experimentaron fenómenos. Durante su estadía, instalaron cámaras de seguridad de visión nocturna en varios puntos. Querían capturar la hacienda durante 24 horas, ver si los fenómenos ocurrían cuando humanos no estaban presentes o si solo se manifestaban para audiencia. Lo que capturaron fue perturbador, no por lo que mostraba visualmente. Las grabaciones mostraban las ruinas vacías, quietas, nada dramático. Pero el audio era otra historia. Cada noche, entre las 2 y 4 de la madrugada, las grabaciones capturaban llantos, constantes, variando en intensidad, a veces apenas audibles, a veces desgarradores. Y no era solo un niño, eran múltiples voces, niños diferentes, llorando, llamando, pidiendo ayuda en maya. La historiadora del equipo, que hablaba maya yucateco, tradujo algunas frases que logró distinguir. Uya alal, duele. Inbak taj, tengo hambre. Kaoten, ven. Tan inkaa tatean, necesito hablar contigo. Eran frases simples, desesperadas, de niños en angustia. No solo Juliancito, múltiples niños. Y eso abrió una realización horrible. Juliancito probablemente no fue el único abusado en Misnebalam. En una hacienda donde 170 personas vivían, donde niños trabajaban desde pequeños, donde la autoridad era absoluta y los vulnerables no tenían protección, ¿cuántos otros sufrieron en silencio? ¿Cuántos otros llevaron secretos horribles a sus tumbas? Juliancito fue el único cuyo abuso resultó en suicidio visible, cuya muerte no pudo ser ignorada. Pero ¿cuántos otros aguantaron? ¿Cuántos crecieron cargando trauma? ¿Cuántos murieron sin nunca decir lo que les pasó? Las voces en las grabaciones sugerían que Misnebalam guardaba más secretos de los que nadie había imaginado.
que Juliancito era solo la historia conocida, la punta del iceberg. Debajo había décadas de abuso, generaciones de niños mayas tratados como propiedad, como herramientas, como cosas que podían ser usadas y descartadas. La psicóloga infantil del equipo, doctora Elena Ruiz, quedó profundamente afectada. Si estas voces son reales, si representan niños reales que sufrieron aquí, entonces Misne Balam no es solo una casa embrujada. Es un cementerio de infancias destruidas. Es un memorial involuntario a todo el sistema que permitía y facilitaba abuso de menores durante la era de las haciendas. El equipo expandió su investigación. Buscaron registros históricos de otras haciendas yucatecas. Encontraron patrones, reportes ocasionales de abusos, nunca prosecutados adecuadamente, niños que desaparecían de registros sin explicación, muertes listadas como accidentes o enfermedad sin detalles. La verdad enterrada bajo décadas de documentación oficial que priorizaba productividad sobre bienestar humano. Misne Balam no era anomalía, era representativo. Era simplemente el lugar donde el velo entre pasado y presente se había vuelto más delgado, donde los secretos enterrados encontraban voz, donde el trauma histórico se manifestaba de formas que no podían ser ignoradas. El documental que produjeron se estrenó en festivales de cine en marzo de 2025. Recibió atención significativa, no por los aspectos paranormales, aunque fueron incluidos, sino por el contexto histórico, por la conversación que iniciaba sobre abuso institucionalizado, sobre cómo sistemas completos pueden estar diseñados de formas que hacen vulnerables más vulnerables, que protegen a poderosos, que silencian a víctimas. Usaron Misne Balam como microcosmos, como caso de estudio, pero la conversación era más amplia, sobre iglesias que movían sacerdotes abusadores en lugar de entregarlos a autoridades, sobre escuelas que protegían maestros en lugar de estudiantes, sobre familias que priorizaban no causar escándalo sobre proteger a sus propios hijos, sobre sistemas legales que hacían testimonio de niños menos creíble que negaciones de adultos. La película no ofrecía respuestas simples. No podía. Estos son problemas sistémicos, profundamente arraigados, sin soluciones fáciles, pero planteaba preguntas importantes. Y usaba Misne Balam como recordatorio visceral de por qué estas preguntas importan. Porque el costo de no responderlas es medible, es visible, es audible en los llantos que nunca cesan. Después del estreno del documental, Misne Balam experimentó aumento en visitantes. Pero estos eran diferentes. No solo curiosos buscando sustos. Eran sobrevivientes de abuso infantil. Venían a dejar sus propias ofrendas, a llorar sus propios traumas en un lugar que entendía, a sentirse vistos, reconocidos, creídos. El altar de Juliancito se expandió. Ya no solo juguetes y dulces. Ahora había cartas. Cientos de cartas. Escritas a mano. Selladas en sobres. Dirigidas a Juliancito. O a nadie. O a sí mismos. Nunca se lo dije a nadie. Pero tú entiendes. Sé que entiendes. También me pasó. Tenía 7 años. Nunca me creyeron. No fuiste débil. Fuiste valiente. Más valiente de lo que yo pude ser. Lo siento. Siento que nadie te protegió. Siento que nadie te creyó. Siento todo. Las cartas se acumulaban. Testamentos anónimos de dolor compartido. De solidaridad entre víctimas separadas por un siglo pero conectadas por experiencias similares. Por saberse no creídas. Culpadas. Silenciadas. Algunos visitantes reportaban experiencias catárticas. Liberación emocional. Como si finalmente pudieran descargar peso que habían cargado toda su vida. Un hombre de 60 años, abusado por tío cuando tenía 8, pasó una noche entera en Misne Balam. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Por la mañana escribió, necesitaba venir aquí. Necesitaba llorar donde otros llantos eran escuchados. Donde el dolor era validado. Me voy más ligero. No curado. Nunca curado. Pero más ligero. Una mujer dejó fotografía de sí misma a los 9 años. La edad que Juliancito tenía cuando murió. Escribió en el reverso, esta era yo antes de que me pasara. Inocente. Completa. Nunca volví a ser esta niña. Pero la dejo aquí. Con Juliancito. Para que tenga compañía. Para que sepa que no está solo. Misne Balam se transformó. De lugar de miedo a lugar de peregrinación. De casa embrujada a santuario improvisado. Para muchos sobrevivientes,
Se convirtió en el único lugar donde sentían que su dolor era comprendido completamente. Sin juicio, sin escepticismo, sin necesidad de pruebas. Psicólogos que estudiaron este fenómeno notaron algo interesante. Muchos sobrevivientes reportaban sentirse mejor después de visitar Misne Balam. No porque los fenómenos paranormales los curaran mágicamente, sino porque el acto de reconocer dolor, en un espacio donde dolor era innegable, tenía poder terapéutico. Es validación, explicó la doctora Ruiz en entrevista. Muchos sobrevivientes pasan décadas dudando de sí mismos. ¿Realmente fue tan malo? ¿Estoy exagerando? ¿Debería superarlo ya? Misne Balam, con toda su historia de trauma no resuelto manifestándose físicamente, les dice, no estás exagerando. El trauma es real. El dolor es real. Y permanece. No porque seas débil, sino porque lo que te pasó fue fundamentalmente incorrecto y nunca fue rectificado adecuadamente. Hubo debate sobre si esto era saludable. Algunos terapeutas argumentaban que romantizar un sitio de trauma no ayudaba a recuperación genuina, que sobrevivientes necesitaban terapia profesional, no peregrinaciones a lugares embrujados. Otros respondían que Misne Balam no era solución. Era solo un paso, una herramienta. Para algunos sobrevivientes, particularmente aquellos cuyas experiencias habían sido minimizadas o negadas, tener un lugar que validara su dolor era necesario antes de poder comenzar trabajo terapéutico real. No es o/diagonal, explicaba la doctora Ruiz. Es ambos /diagonal y validación y terapia. Reconocimiento y trabajo de sanación. Misne Balam ofrece algo que terapia sola a veces no puede, conexión con otros a través del tiempo. Sentir que tu experiencia es parte de historia más grande. Que no estás solo. Nunca estuviste solo. En octubre de 2024, un grupo de sobrevivientes de abuso infantil organizó una vigilia nocturna en Misne Balam. Trajeron velas, fotografías de sí mismos de niños, cartas. Se sentaron en círculo alrededor del altar de Juliancito. Compartieron historias. Lloraron juntos. Se abrazaron. Permanecieron allí toda la noche. Reportaron que los fenómenos esa noche fueron diferentes. Los llantos sonaban menos angustiados, más suaves, casi consolados, como si la presencia de adultos que entendían, que validaban, que testimoniaban, trajera algún tipo de paz. Temporal, parcial, pero paz aún así. Sentí como si Juliancito estuviera allí con nosotros, dijo una participante. No como fantasma aterrador, sino como otro sobreviviente. Otro niño que quería ser escuchado, creído, amado. Y esa noche, por primera vez en 103 años, lo fue. No todos los visitantes experimentaban algo tan profundo. Algunos venían buscando sustos y se decepcionaban. Algunos no experimentaban nada paranormal en absoluto. Algunos pensaban que toda la cosa era tontería. Autosugestión masiva. Histeria colectiva. Coincidencias interpretadas como significativas. Y tal vez tenían algo de razón. Tal vez algunos de los fenómenos eran explicables. Mal interpretados. Exagerados. Pero aún si quitas todo lo paranormal, lo que queda sigue siendo poderoso. Queda la historia real de Juliancito. Queda el sistema que falló. Queda el trauma que nunca fue tratado. Queda el altar donde cientos de sobrevivientes vienen a llorar. Y eso es real. Tangible. Importante. El gobierno de Yucatán comenzó discusiones en 2025 sobre preservar oficialmente Misne Balam como sitio histórico. No como atracción turística, sino como memorial. Como lugar de educación y reflexión. Como recordatorio de parte oscura de historia que no debe ser olvidada. Los planes son preliminares. Hay mucho debate. ¿Cómo preservas ruinas? ¿Cómo haces lugar seguro para visitantes sin destruir su autenticidad? ¿Cómo honras historia sin explotarla? ¿Cómo respetas la naturaleza sagrada que el lugar ha adquirido para sobrevivientes sin excluir a aquellos que son simplemente curiosos? No hay respuestas fáciles. Pero las conversaciones están sucediendo. Y eso en sí mismo es progreso. Porque durante décadas, la respuesta era simplemente olvidar. Dejar que la selva consumiera. Dejar que la historia se borrara. Pretender que nunca pasó. Ahora, la respuesta es recordar. Preservar. Testificar. Aprender. No olvidar. Nunca olvidar. Porque cuando olvidas, cuando entierras, cuando silencias, el pasado no desaparece. Solo se vuelve más tóxico. Se pudre bajo la superficie. Y eventualmente, de una forma u otra,
se manifiesta. Misne Balam es manifestación. Es el pasado rehusando quedarse enterrado. Es historia gritando, mírame, escúchame, aprende de mí. Y después de un siglo, finalmente, la gente está empezando a escuchar. Los fenómenos paranormales continúan. Los llantos, los columpios, el sacerdote sin rostro. Quizás siempre continuarán. Quizás algunos traumas son tan profundos que nunca sanan completamente, ni siquiera después de muerte. O quizás hay algo más profundo sucediendo. Quizás lo que interpretamos como embrujo es en realidad memoria. La tierra misma recordando, rehusando olvidar, manteniendo vigilia por aquellos que no pudieron mantenerse a sí mismos. En esa interpretación, Misne Balam no está maldito. Está testimoniando. Está documentando. Está asegurándose de que la verdad persista incluso cuando aquellos que la vivieron han partido. Y tal vez esa es la función más importante que puede servir. No como destino turístico, no como fuente de entretenimiento, sino como testigo permanente, como prueba que no puede ser negada ni borrada, como voz para quienes fueron silenciados, como memoria cuando la memoria biológica ha fallecido. Juliancito murió hace 104 años, pero su historia está más viva que nunca. Y mientras Misne Balam permanezca, mientras las ruinas resistan, mientras los llantos continúen, su historia nunca será olvidada. Hay poder en eso. Hay dignidad en eso. Hay justicia, de un tipo extraño y perturbador, en eso. No es el final que el niño de 9 años habría elegido. No es descanso. No es paz. Pero es testimonio. Es persistencia. Es rehusarse a desaparecer. Y en un mundo que prefiere olvidar, que prefiere enterrar, que prefiere silenciar historias incómodas, tal vez eso es exactamente lo que se necesita. Lugares como Misne Balam. Historias como la de Juliancito. Memorias que rehúsan morir. Verdades que persisten. Voces que no se callarán. Hoy, 16 de diciembre de 2025, Misne Balam sigue en pie. Apenas. Las paredes se desmoronan. Los techos han colapsado. La selva ha reclamado gran parte de las estructuras. Pero persiste. La hacienda ya no es 170 personas viviendo y trabajando. Ya no es pueblo próspero. Ya no es siquiera pueblo fantasma en el sentido tradicional. Es más parecido a arqueología. Capas de historia visible en ruinas. Cada etapa de decadencia contando su propia parte de la historia. El patio principal donde Juliancito murió sigue siendo el corazón del lugar. El árbol original cayó hace décadas, podrido desde adentro. Pero otro árbol creció cerca. Grande. Fuerte. Sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre el área. El altar permanece al pie de este nuevo árbol. Más elaborado cada año. Los visitantes continúan dejando ofrendas. La colección ahora incluye cientos de juguetes. Miles de velas. Montones de cartas. Fotografías. Dibujos hechos por niños. Cruces. Medallas religiosas. Objetos personales dejados por sobrevivientes. Una muestra física de conexión humana a través del tiempo y el trauma. Alguien instaló una caja impermeable. Dentro hay cuaderno donde visitantes pueden escribir mensajes. Las páginas están llenas. Cientos de entradas. Algunas son oraciones. Algunas son confesiones. Algunas son simplemente nombres. Estuve aquí. Recordé. Testimonio. Una entrada de agosto 2025 lee: Juliancito, te traigo a mi hija. Tiene 9 años. La edad que tenías. Le conté tu historia. Para que sepa. Para que nunca piense que está sola si algo le pasa. Para que sepa que puede hablar. Que le creeré. Siempre le creeré. Esto es mi promesa. A ti. A ella. A todos los niños. Nunca más silencio. Otra entrada de septiembre: soy maestro. Trabajo con niños. Vengo aquí cada año para recordar por qué mi trabajo importa. ¿Por qué debo prestar atención? ¿Por qué debo creer cuando un niño me dice algo difícil? ¿Por qué nunca debo ser como el padre Miguel? Nunca. El cuaderno es renovado cada pocos meses cuando se llena. Los viejos son guardados. Archivados. Algún día, alguien podría estudiarlos. Análisis de cómo sociedad procesa trauma histórico. Cómo busca redención. Cómo intenta, generaciones después, hacer las paces con injusticias pasadas. La capilla sigue en ruinas. El techo colapsado completamente. Paredes con grandes agujeros. Pero la estructura del confesionario, contra toda lógica, permanece mayormente intacta.
Podrido, desgastado, peligroso acercarse, pero reconocible, como si algo insistiera en mantenerlo visible. Recordatorio físico de donde el padre Miguel escuchó y falló, donde eligió culpar en lugar de proteger, donde el secreto se guardó. Nadie entra al confesionario ahora. Está acordonado con cuerda simple. Señales advierten no acercarse, no por respeto a lo paranormal, sino porque la madera está tan podrida que podría colapsar sobre alguien. Pero la cuerda no detiene todas las miradas. Todos se detienen, todos observan, todos sienten algo mirando ese lugar. Los columpios originales se pudrieron hace décadas, pero alguien, no se sabe quién, instaló columpios nuevos. Cuerdas y tablas simples, atados a ramas del gran árbol. No son para los vivos. Nadie los usa durante el día, pero por la noche, según reportes que nunca cesan, se mueven, suavemente, como si niño invisible jugara. Solo, en la oscuridad, como siempre. El sacerdote sin rostro sigue apareciendo, menos frecuentemente según algunos, con misma frecuencia según otros. Las descripciones son consistentes. Túnica negra, brazos abiertos, techo de la capilla destruida, donde debería estar rostro, solo vacío. Oscuridad que parece absorber luz en lugar de reflejarla. ¿Quién o qué es? Después de más de un siglo, nadie lo sabe con certeza. Padre Miguel, demonio, manifestación de culpa colectiva, guardián oscuro, testigo silencioso. Cada teoría tiene seguidores. Ninguna tiene prueba definitiva. La comunidad académica continúa debatiendo Misne-Balam. Un paper publicado en Journal of Trauma Studies en octubre 2025 examina el sitio como ejemplo de trauma transgeneracional manifestándose espacialmente. Argumenta que lugares como Misne-Balam funcionan como memoria externa, preservando trauma más allá de vida individual, permitiendo que generaciones futuras accedan y procesen historia que de otra manera se perdería. Otro paper, en Journal of Parapsychology, presenta análisis de todas las grabaciones de audio tomadas en Misne-Balam durante último década. Usando software de análisis de voz, identificaron patrones. Las voces de niños en grabaciones muestran signos de angustia genuina. No son falsificaciones. No son malinterpretaciones de sonidos naturales. Son voces, diciendo palabras, en maya, en español, pidiendo ayuda. Lo que causa las voces sigue siendo pregunta abierta. El paper no concluye definitivamente fantasmas, pero tampoco puede ofrecer explicación convencional satisfactoria. Queda en la categoría frustrante de fenómeno anómalo requiriendo más investigación. Misne-Balam se ha convertido en caso de estudio en universidades, no solo para parapsicología, también para historia, sociología, psicología, antropología. Es intersección de múltiples disciplinas, cada una encontrando algo valioso para examinar. Historiadores usan Misne-Balam como ventana a realidad de haciendas enequeneras. Más allá de números de producción y reportes oficiales. La realidad vivida. El costo humano. El sufrimiento ignorado en registros formales. Sociólogos estudian cómo comunidades alrededor de Misne-Balam han construido narrativas sobre el lugar. Cómo las historias se transmiten, cambian, evolucionan, mientras mantienen núcleo central de verdad. Psicólogos estudian por qué sobrevivientes de trauma encuentran valor en visitar. ¿Qué función psicológica sirve? ¿Cómo ayuda o no ayuda en proceso de sanación? Antropólogos estudian el altar, el ritual improvisado que se ha desarrollado. Como sin organización central, sin liturgia oficial, comunidad ha creado espacio sagrado, con sus propias reglas, sus propios significados, sus propias prácticas. Todos estos estudios dicen algo sobre Misne-Balam, pero ninguno lo captura completamente, porque Misne-Balam es más que suma de sus partes. Es más que historia, más paranormal, más turismo, más trauma. Es algo que existe en intersección, en el espacio liminal entre pasado y presente, entre creído y probado, entre muerto y no muerto, entre olvidado y recordado. El gobierno de Yucatán finalmente aprobó presupuesto en noviembre 2025 para estabilizar estructuras más peligrosas de Misne-Balam, no para restaurar. No para convertir en parque temático, solo para prevenir colapso total, para preservar lo que queda el tiempo suficiente para decidir qué hacer a largo plazo. Los trabajos comenzarán en 2026. Será cuidadoso, respetuoso, mínimamente invasivo. La idea es tocar lo menos posible.
Dejar que Misnebalam sea lo que es. Ruinas, memoria, testimonio. Solo asegurarse de que no desaparezca completamente antes de que su historia pueda ser completamente documentada, completamente aprendida, completamente honrada. Hay planes tentativos para centro de visitantes pequeño, no en la hacienda misma, sino en el camino de entrada, donde personas puedan aprender contexto histórico antes de entrar, donde sobrevivientes puedan hablar con consejeros si necesitan, donde haya información sobre recursos para abuso infantil, números de ayuda, sitios web, porque Misnebalam no es solo pasado, es presente, es futuro. Los niños siguen siendo abusados, siguen necesitando protección, siguen necesitando ser creídos. Si Misnebalam puede inspirar aunque sea a una persona a reportar abuso, a creer a un niño, a actuar en lugar de permanecer en silencio, entonces todo, los fenómenos, el miedo, el trauma persistente, habrá servido propósito. Habrá salvado a alguien de convertirse en el próximo Juliancito. Esa es la esperanza. Que historia no sea solo historia. Que sea lección. Que sea advertencia. Que sea inspiración para hacer mejor. Ser mejor. Proteger mejor. Los llantos en Misnebalam continuarán. Probablemente por siempre. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Algunas injusticias son demasiado fundamentales para ser rectificadas después del hecho. Algunas voces, una vez silenciadas, necesitan gritar a través de los siglos para ser finalmente escuchadas. Pero tal vez eso está bien. Tal vez esos llantos necesitan continuar. Como recordatorio constante. Como alarma que nunca se apaga. Como testigo que nunca duerme. Porque el mundo sigue produciendo Juliancitos. Sigue creando sistemas que protegen a abusadores. Sigue silenciando a víctimas. Sigue culpando a niños por violencia hecha contra ellos. Mientras eso continúe, Misnebalam tiene trabajo que hacer. Tiene historia que contar. Tiene verdad que testificar. Tiene niños que representar. Juliancito tenía 9 años cuando murió. Nunca tuvo oportunidad de crecer, de sanar, de ser más que su trauma. Esa oportunidad le fue robada. Por abusador. Por sacerdote silencioso. Por sistema completo que valoraba orden y reputación sobre la vida de un niño maya pobre. No podemos devolverle eso. No podemos devolverle su infancia, su futuro, su paz. Pero podemos hacer una cosa. Podemos recordar. Podemos testificar. Podemos asegurarnos de que su historia persista. De que su nombre no se olvide. De que su sufrimiento no haya sido en vano. Y podemos hacer mejor con los niños hoy. Podemos creerles. Podemos protegerlos. Podemos asegurarnos de que cuando un niño finalmente encuentra coraje para hablar, la respuesta no sea culpa, no sea silencio, no sea más trauma, sino ayuda, justicia, sanación. Esa es la promesa que Misnebalam pide, que los visitantes hagan, que la sociedad haga, que todos hagamos. Nunca más otro Juliancito, nunca más silencio cuando niño habla, nunca más priorizar reputación de instituciones sobre bienestar de inocentes, nunca más. Es promesa simple. Pero cumplirla requiere constante vigilancia, constante coraje, constante disposición a enfrentar verdades incómodas, a romper silencios, a creer lo increíble cuando viene de boca de niño. Misnebalam nos recuerda por qué importa. Cada día, cada llanto, cada aparición, cada visitante que llora frente al altar, cada carta dejada, cada juguete ofrecido, cada promesa susurrada. El lugar no está maldito. Está testimoniando, está recordando, está rehusando olvidar, está manteniendo vigilia. Y mientras lo haga, hay esperanza. Esperanza de que pasado enseñe a presente, de que historia prevenga repetición, de que memoria inspire acción, de que llantos de niño muerto hace un siglo salven a niños vivos hoy. Esa es Misnebalam. Eso es lo que se ha convertido. No destino turístico, no atracción de sustos, sino memorial viviente. Profesor persistente, testigo eterno, voz para los sin voz, memoria cuando memoria falla, justicia cuando justicia fue negada. Y mientras un solo visitante venga, mientras un solo sobreviviente encuentre consuelo, mientras un solo niño sea salvado porque alguien recordó las lecciones de Misnebalam, el lugar habrá cumplido su propósito. Los fenómenos continuarán, los llantos no cesarán. El sacerdote sin rostro seguirá subiendo al techo de la capilla destrozada.
Los columpios se moverán solos en la oscuridad. Juliancito permanecerá, esperando, testimoniando, recordando, y nosotros debemos escuchar.